2 testamentos. Un cadáver, y la escalera de un abogado con cera de abejas. Un accidente, dicen. Pausa breve, tono irónico. La señorita Marple sabe mejor, las firmas pueden ser robadas, pero las marcas de agua nunca mienten. Tono enigmático, con énfasis. La lluvia de abril había estado cayendo constantemente durante 3 días. Pausa reflexiva, convirtiendo los jardines, generalmente alegres de Santa María, en parches encharcados de tierra marrón y narcisos caídos. La señorita Jane Marple, mirando por la ventana de su sala de estar en la mañana gris, tono melancólico, reflexionó que había algo bastante triste en la lluvia de primavera, parecía lavar la esperanza, en lugar de nutrirla. El golpe en la puerta de su casa llegó a las 9. Golpe seco, pausa, era el joven Tommy Pierce, el hijo del carnicero, con las ruedas de su bicicleta dejando huellas fangosas en el sendero del jardín. Mensaje de la señora Clement, señorita, jadeó, el agua escurriendo de su gorra. Debe venir a Rosemary a su conveniencia. La señora Fielding falleció mientras dormía anoche. La señorita Marple recibió la noticia con la calma de alguien que ya había aprendido que la muerte, como las estaciones, sigue siempre su propio compás inevitable. Tono solemne, la señora Honoria Fielding, viuda del contratista ferroviario que había construido la mitad de las líneas en el condado, llevaba meses enferma. Aún así, siempre era un golpe cuando llegaba la llamada final. Gracias, Tommy, dijo, presionando un 6 peniques en su mano húmeda. Dile a la señora Clement que iré de inmediato. Rosemary se erguía en el mejor extremo del pueblo, pausa descriptiva, una sólida villa victoriana de ladrillo rojo con adornos blancos, que siempre había recordado a la señorita Marple a una matrona particularmente bien vestida. Las ventanas delanteras estaban abiertas, como si la casa misma suspirara por la pérdida. El señor Boyce abrió su maletín con deliberada precisión. Tono contenido, expectativa, damas y caballeros, una ocasión triste, sin duda. La señora Fielding no solo era una cliente valiosa, sino una querida amiga. He venido, como es apropiado, a discutir los arreglos de su testamento. Un murmullo recorrió la habitación, mientras las miradas se volvían hacia él. El reverendo Clement asintió aprobador. Lady Bantry, con tono práctico, dijo, supongo que habrá los legados habituales para los sirvientes y organizaciones benéficas. El abogado inclinó la cabeza. En efecto. Pausa breve, tono formal, el valor estimado del patrimonio es de unas 12.000 libras. Los principales beneficiarios son, el fondo del Hospital Saint Mary, el fideicomiso de las casas de armas del pueblo, y el fondo de restauración de la iglesia. Hubo un murmullo de aprobación. Todo parecía en orden, hasta que el motor de un coche, deteniéndose afuera, rompió la solemnidad. El inspector Slack se asomó por la ventana. Alguien ha llegado, anunció innecesariamente. La puerta se abrió y entró Gerald Fielding, alto, bien vestido, con la elegancia de un hombre habituado a clubes caros. Tono intrigado, su mirada tenía un filo, como de quien nunca deja escapar una oportunidad. Mis disculpas por la demora, dijo quitándose el sombrero. El cruce del canal fue abominable, y los trenes imposibles. Vine tan rápido como pude. Aceptó las condolencias, abrazó a la señorita Reeve, y añadió con gravedad, pobre tía Honoria, aunque supongo que debemos estar agradecidos de que se haya ido pacíficamente. El doctor Aydock intervino con voz firme, sí. Fue su corazón. Se fue muy tranquila, mientras dormía. Entonces, Gerald entregó un sobre al abogado Boyce. Este es su último testamento. Lo envió apenas el mes pasado, acompañado de una carta. Decía que había reconsiderado su voluntad. Que la familia debía figurar después de todo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El señor Boyce revisó los documentos con rapidez. Luego levantó la vista, pálido pero categórico. Tono grave, con énfasis. Tenemos 2 testamentos, ambos afirman ser genuinos. Este es un asunto que deberán resolver los tribunales. Produjo 2 sobres oficiales y aseguró cuidadosamente cada testamento, aunque no antes de que la señorita Marple hubiera logrado observar ciertos detalles que le parecían curiosos. La cinta verde del testamento más reciente parecía estar atada de una manera inusual. Desde la segunda página del documento, el papel recordaba a los duplicadores de espíritu utilizados en las escuelas. Algo extraño, pensó, y lo que más inquietaba era aquello que, con demasiada precisión, había sido dejado de lado. Una visita a Rosemary podría resultar iluminadora, murmuró para sí misma, mientras seguía a la señorita Reeve, quien había pasado la noche luchando con complicaciones sin precedentes. Por favor, entre,
dijo esta última con un suspiro fatigado. Estaba ordenando los documentos de la señora Fielding. Una tarea tan triste, pero que debe hacerse. La habitación de la mañana aparecía casi igual que el día anterior, aunque la ausencia de la presencia dominante de la difunta parecía haber disminuido el espacio de algún modo. El escritorio de caoba junto a la ventana aún contenía su ordenada correspondencia, y los ojos de la señorita Marple fueron atraídos, una vez más, hacia la pila de cintas legales verdes y la caja de sellos de oblea roja que tanto le habían llamado la atención. ¡Qué asunto tan terrible sobre los testamentos!, exclamó la señorita Reed, dejándose caer en una de las sillas de crin de caballo con un suspiro que parecía provenir de lo más hondo de su ser. El pobre Gerald está bastante angustiado, naturalmente. Nunca esperó heredar nada. Y la señora Fielding siempre había hablado tan bien de su obra de caridad. La señorita Marple murmuró la simpatía apropiada, aunque en privado notó que la angustia de la señorita Reed parecía menos centrada en los testamentos en disputa, y más en una ansiedad profunda que luchaba por ocultar. Me pregunto, dijo entonces la señorita Marple con suavidad, si podría echar un vistazo más cercano a la escritura de la señora Fielding. Recuerdo que, en una ocasión, me mostró sus útiles de escritorio y su organización me impresionó bastante. Quizás sería apropiado mencionarlo en el servicio conmemorativo. La señorita Reed vaciló un instante, luego asintió con un aire resignado, como alguien que ya no tenía energía para objetar nada. Por supuesto, respondió débilmente. La señorita Marple se acercó al escritorio. Sobre la superficie, un carrete de cinta verde mostraba una fina capa de polvo, lo que sugería un largo desuso. Otra rareza que se sumaba a lo observado. ¿Fueron enviados los testamentos desde la ciudad?, preguntó ella con delicadeza. Sí, contestó la señorita Reed. De los abogados de Londres del señor Gerald, creo. La señora Fielding mencionó que los había consultado por conveniencia. Gerald se los recomendó, y, dado que estaba manejando algunos asuntos comerciales para ella, parecía sensato. En ese momento, Gerald Fielding apareció en el umbral, escuchando claramente la última parte de la conversación. En efecto, confirmó, entrando en la sala con la confianza segura de quien ya se siente cómodo en su nuevo papel de heredero. Mi pobre tía Noria encontraba difícil viajar hasta las oficinas del señor Boyce en su estado de salud. Mi firma de Londres estuvo encantada de atenderla en casa. Tienen gran experiencia con clientes de edad avanzada que prefieren resolver sus asuntos en privado. La explicación parecía razonable. Sin embargo, algo en el arreglo seguía inquietando a la señorita Marple. Se movió con naturalidad hacia la papelera junto al escritorio. Desde fuera parecía un gesto casual, como quien cambia de posición, pero sus ojos, atentos, se fijaron en el contenido. Entre recortes de papel, envolturas y manchas de tinta, algo brilló en su atención, un pequeño rizo de hilo verde, no mayor que la uña de un niño, cortado limpiamente con tijeras. «Dios mío», exclamó, inclinándose como si recogiera un pañuelo caído. «Creo que he dejado caer algo». En ese breve instante, aseguró el hilo verde con la discreta destreza de una prestidigitadora. Al examinarlo velozmente, confirmó lo que había sospechado. A diferencia de los extremos inclinados y profesionales de la cinta legal, este trozo había sido cortado toscamente, con tijeras comunes. «¿Nada importante, espero?», preguntó Gerald cortésmente. «Oh, no», respondió ella con una sonrisa inocente que tantas veces la había servido. «Solo un hilo de mi tejido. Siempre dejo trocitos de lana por donde paso». Mientras la conversación proseguía, la señorita Marple estudiaba con renovado interés al señor Fielding. Era todo lo que uno esperaría de un hombre de éxito, bien vestido, articulado, seguro. Pero había en su mirada una vigilancia constante, como si midiera cuidadosamente el efecto de cada palabra en los demás. La señorita Reed, por su parte, mostraba esa mezcla de dolor y ansiedad que la señorita Marple ya había notado. Sus manos se apretaban nerviosas cada vez que se mencionaba a los abogados de Londres, y sus ojos se desviaban inquietos hacia el escritorio, como si un recuerdo incómodo la acosara. Todo se manejó con tanta eficiencia, dijo la señorita Reed con voz controlada. La señora Fielding estaba muy agradecida por la consideración mostrada. Hablaba siempre de lo atento que era el señor Gerald. Él aceptó el elogio con modestia, aunque en su mirada brilló una satisfacción que iba más allá de la simple devoción familiar. Conforme avanzaba la mañana y la conversación derivaba hacia arreglos fúnebres y otras cuestiones inevitables, la señorita Marple se encontraba cada vez más intrigada. El carrete intacto en el cajón, el hilo cortado en la papelera,
la conveniencia de los abogados de Londres, la conducta ambigua de Gerald y de la señorita Reed, todo sugería un cuadro mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Cuando se despidió, prometiendo regresar con flores de su jardín, ya había llegado a la conclusión de que aquellos 2 testamentos eran solo el inicio de un rompecabezas mucho más instructivo. Porque, en su larga experiencia, había aprendido que los detalles más pequeños suelen ser los más reveladores. Y ese diminuto hilo verde, ahora oculto en su bolso, indicaba que alguien había sido mucho menos cuidadoso de lo que imaginaba. El sol de abril, tímido al principio, comenzaba finalmente a afirmarse. Mientras caminaba por el pueblo, la señorita Marple reflexionó que la primavera, como la verdad, siempre encontraba la manera de salir a la luz, pese a los esfuerzos más decididos por mantenerla enterrada. A la mañana siguiente, fue despertada por el insistente repicar de su teléfono. Una conveniencia moderna en la que nunca había confiado del todo, pero que sabía tener su valor en momentos como este. Era la señora Clement. La agitación en su voz era evidente, incluso a través de la distorsión mecánica del aparato. Jane, querida, debes venir de inmediato, dijo sin preámbulos. Ha habido un terrible accidente en las oficinas del señor Boyce. El pobre hombre ha sufrido una caída espantosa. La señorita Marple, con mente ágil y corazón alerta, ya estaba vestida y en camino en menos de un cuarto de hora. Porque intuía que aquella noticia no era un simple accidente, sino el siguiente movimiento en un misterio que apenas comenzaba. En su experiencia, los accidentes tenían una forma de ocurrir en el momento más inconveniente, particularmente cuando importantes asuntos estaban en equilibrio. Las oficinas de Boyce y Asociados ocupaban un estrecho edificio georgiano en la calle principal. Su rótulo, aún brillante, declaraba con orgullo la presencia de la firma durante más de 40 años. El señor Boyce cayó de una escalera en su sala de escritura esta mañana, informó Slack con seriedad. Fue la señorita Trent quien lo encontró al llegar para abrir la oficina. La sala de escritura ocupaba la parte posterior de la planta baja. Papeles aún permanecían en su escritorio. Un accidente tan terrible, terrible. De hecho, respondió suavemente la señorita Marple, instalándose en la silla junto al escritorio de la señorita Trent. Debió de haber sido un shock terrible encontrarlo así. La señorita Trent asintió y se tocó los ojos con un pañuelo bordado con las iniciales MT en delicado azul. Llegué a las 8, como siempre, explicó con voz temblorosa. El sombrero y el abrigo del señor Boyce ya estaban colgados en el pasillo, lo cual me sorprendió, pues rara vez llegaba antes de las 9. Cuando llamé a la puerta, no hubo respuesta, así que fui a buscarlo. Se estremeció ante el recuerdo. La señorita Marple hizo sonidos apropiados de simpatía, aunque, en privado, notó que la angustia de la secretaria parecía ir más allá de un simple choque. Un accidente tan desafortunado, murmuró Marple. Con discreción, dirigió su mirada hacia la sala de escritura, donde el inspector Slack estaba concluyendo sus observaciones. Algo en la narración precisa de la señorita Trent le pareció ensayado, aunque tuvo cuidado de no dejarlo ver. Me pregunto, dijo con delicadeza, si pudiera presentar mis respetos. El señor Boyce era un pilar de nuestra comunidad. La señorita Trent dudó un momento y luego asintió con cierta resistencia. Supongo que sería apropiado, concedió. Aunque, es bastante inquietante. La señorita Marple se dirigió entonces hacia la sala de escritura con el paso medido de quien comprende la solemnidad de la ocasión. El inspector Slack examinaba la escalera caída con la concentración de un hombre decidido a no pasar nada por alto. Terrible, murmuró, señalando con el dedo. El tercer peldaño desde arriba, ¿lo ve? Está pulido como el hielo. Fácilmente podría haber resbalado. La señorita Marple inclinó la cabeza y observó el peldaño con la curiosidad inocente de quien aparenta desconocer asuntos técnicos. La madera estaba, en efecto, pulida y brillante, pero no con la pátina opaca de la edad, sino con un brillo fresco y resbaladizo. Al pasar el dedo, detectó incluso la fragilidad de la cera aún reciente. Más interesante todavía, un pequeño hilo de lino quedaba atrapado en una astilla lateral de la escalera. El tipo de hilo empleado en trabajos pesados de costura o reparación. ¡Qué extraño!, murmuró, como para sí misma, aunque lo bastante alto para que Slack la oyera. Este esmalte parece inusualmente fresco en una escalera tan antigua. Slack levantó la vista con impaciencia. Nada extraño. La señorita Trent es concienzuda, probablemente encera los muebles de la oficina con regularidad. Algo natural en una persona ordenada.
La señorita Marple aceptó la explicación con un gesto respetuoso hacia la autoridad, aunque en privado se dijo que la cera de abejas rara vez se usaba en oficinas. Era, más bien, típica de mujeres dedicadas a labores de aguja e hilo, ya que evitaba enredos. Cuando se disponía a salir de la sala, su atención fue captada por la caja fuerte abierta en un rincón. La pesada puerta dejaba ver pilas de documentos y cajas de archivo. Nada perturbado allí, aseguró Slack con satisfacción. El señor Boyce debió de estar trabajando hasta tarde y olvidó cerrarla. La voluntad original de 1938 sigue en su sitio. Nada sugiere robo o manipulación. A la señorita Marple esa explicación le pareció, cuanto menos, significativa. Un abogado meticuloso como Boyce jamás habría dejado su caja fuerte abierta por descuido, salvo que hubiese estado muy preocupado, o con gran prisa. Mientras se despedía, reflexionaba en silencio. El momento del accidente era, cuando menos, sospechoso. El anciano abogado había estado perfectamente bien el día anterior, y conocía demasiado bien aquella escalera como para resbalar sin más. La cera fresca. El hilo de lino. La caja fuerte abierta. Todo apuntaba a una historia más compleja que la aceptada por el inspector. Cuando llegó a su puerta, la señorita Marple había llegado ya a una conclusión incómoda. El señor Boyce no había muerto por accidente. Su muerte estaba ligada, íntimamente, al enigma de los testamentos de la señora Fielding. Alguien había querido silenciarlo, antes de que pudiera expresar cualquier sospecha que lo hubiera traído a su oficina tan temprano, aquella mañana. La pregunta que quedaba era, ¿cuál de las partes interesadas había poseído tanto la oportunidad como el conocimiento necesario para organizar un accidente tan cuidadosamente construido? La mañana de abril se había vuelto brillante y alegre, pero la señorita Marple descubrió que la luz del sol parecía, de alguna manera, inapropiada ante el giro oscuro que habían tomado los acontecimientos. Con un aire reflexivo, la tarde trajo consigo uno de esos momentos cristalinos de claridad, esos instantes que a veces siguen a los periodos de confusión, cuando los hechos dispersos se organizan repentinamente en patrones que exigen investigación. La señorita Marple, después de haber pasado la mayor parte de la mañana en contemplación por la desafortunada desaparición del señor Boyce, encontró sus pensamientos volviendo, una y otra vez, a los testigos nombrados en la voluntad de Gerald Fielding, a Wills y B. Wills. Con un dejo de ironía, ¿qué nombres tan convenientes para los testigos?, reflexionó. Particularmente cuando pertenecían a las hermanas bien conocidas en toda la aldea por su habilidad con la aguja y el hilo. Ada y Beatrice Wills habían estado reparando ropa y ropa de casa para las mejores familias de St. Mary Mead durante más de 20 años, y su cabaña en Vicarage Lane era un destino familiar para cualquiera que requiriera trabajo de aguja experta. Fue entonces cuando la señorita Marple decidió, con determinación, era la hora de que les hiciera una visita. La cabaña de las hermanas se alzaba tras un jardín ordenado, donde las cebolletas y la lechuga temprana crecían en hileras bien alineadas. El salón presentaba ese aire de modesta prosperidad que proviene del trabajo honesto realizado con habilidad y dedicación. La puerta principal fue abierta por Beatrice, la mayor de las dos hermanas, una mujer de unos 60 años, con el cabello gris atado severamente hacia atrás, y el tipo de ojos inteligentes y agudos que pierden muy poco de lo que sucede a su alrededor. Con una sonrisa cálida, «Señorita Marple», exclamó Beatrice con un placer obvio. «Qué encantador verla. Pase, por favor». Ada y yo estábamos tomando nuestro té. El interior de la cabaña era exactamente lo que uno esperaría de dos mujeres que se ganaban la vida con precisión y atención al detalle. Cada superficie brillaba con un pulido cuidadoso, y la sala de estar daba testimonio de sus habilidades profesionales en forma de delicadas antimacasa y cubiertas de silla cuidadosamente reparadas, que no mostraban rastro alguno de su daño original. Ada, la hermana menor, se levantó con cierta dificultad de su silla junto al fuego. Era una mujer delgada y pálida, que se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que todavía se recuperaba de una enfermedad. La señorita Marple notó que su respiración parecía algo laboriosa. Beatrice explicó, con un dejo de alivio. «Mi hermana apenas está superando su neumonía». Dicho esto, acomodó a la señorita Marple en la mejor silla y, con energía bulliciosa, se ocupó de preparar el té. «Nos dio un gran miedo, ¿no, Ada?», dijo, con un temblor en la voz. 3 semanas en la enfermería. Y el médico advirtió que estaría tacto y vamos, por un tiempo. La señorita Marple expresó su preocupación con la cortesía adecuada por la salud de Ada, mientras, en silencio, calculaba las fechas con la precisión de un matemático.
3 semanas en la enfermería colocaban la enfermedad de Ada justo en el mismo periodo en que el testamento de Gerald supuestamente había sido presenciado. ¿Qué preocupación debió de haber sido? Dijo con simpatía. ¿Cuándo exactamente enfermó, querida? Ada se acomodó en su silla con un suspiro agradecido. El 20 de marzo fue, señorita Marple. Lo recuerdo porque era el día después del equinoccio de primavera. Había planeado comenzar la limpieza de primavera, pero esa mañana me desperté sintiéndome mal y, por la noche, apenas podía respirar. El doctor Educ dijo que tuve suerte de que Beatrice me llevara a la enfermería cuando lo hizo. ¿Y estuvo allí hasta hace muy poco? Preguntó suavemente la señorita Marple. Hasta el lunes pasado, confirmó Ada con voz cansada. 2 días después de que la pobre señora Fielding falleciera. Lamenté mucho no poder presentar mis respetos. Siempre fue muy amable con nosotras, la señora Fielding. Beatrice asintió con entusiasmo, mientras vertía el té. Oh, sí. Una dama encantadora. Siempre tan particular con su trabajo de aguja, que debía hacerse a la perfección. Mire, hace apenas unos meses nos pidió presenciar su firma en un recibo o documento. Muy formal al respecto, buscaba que todo se hiciera correctamente. Era lo menos que podíamos hacer, reconocer su bondad. Una cosa tan pequeña para una dama que había sido tan buena con nosotras a lo largo de los años. Ada se inclinó ligeramente hacia adelante. Su rostro pálido se iluminó con sincera emoción. Aunque debo decir que me sorprendió cuando el agradable señor Gerald mencionó ayer que había sido testigo de algo para su tía, recientemente. Mi memoria no ha estado muy bien desde la neumonía, pero estoy segura de que no he estado en Rosemere desde antes de enfermarme. La señorita Marple sintió aquel cosquilleo inconfundible de interés. Gerald, sin darse cuenta, acababa de señalar una discrepancia significativa. La anciana dama, con su habitual delicadeza, agradeció la hospitalidad de las hermanas y expresó sus mejores deseos para la recuperación de Ada. No obstante, mientras se alejaba del lugar, una frase resonaba insistentemente en su mente. 2 testamentos, murmuró para sí, caminando de regreso por el pueblo. En efecto, hay 2 testamentos, pero solo una pluma que pudo haber firmado ese documento. Las implicaciones eran considerables. Si Ada Wills no pudo haber sido testigo de la firma de la señora Fielding en abril, entonces alguien se había tomado grandes molestias para crear la apariencia de un procedimiento legal correcto, mientras recortaba varias esquinas en el proceso. Aquella noche de primavera, al llegar a su cabaña, la señorita Marple se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana, con la satisfacción tranquila de quien ha dado un paso importante en el desentrañamiento de un misterio complejo. Mañana será el momento perfecto, decidió con calma. Buena luz, y toda la atención que un documento así merece. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con ese sol nítido de abril que logra que hasta los asuntos más graves parezcan un poco más manejables. Después de una noche de cavilaciones productivas, en las que los hilos del misterio empezaban a tejer un patrón reconocible, la señorita Marple resolvió que había llegado el momento de un examen más detallado de la evidencia física. Poco después del desayuno, se presentó en Rosemere, armada con una excusa plausible y un plan pequeño, pero firme. La señorita Alma Reeb, algo más compuesta que en días recientes, la recibió con cansada cortesía. Señorita Marple, dijo, esbozando una sonrisa agradecida. Qué amable de su parte seguir visitándome. Confieso que estos días han sido abrumadores. La sala matutina parecía suspendida en una animación expectante, como aguardando la resolución de las complicaciones surgidas tras la muerte de la señora Fielding. Con aire modesto, Marple solicitó. ¿Sería posible tomar prestada una copia del Nuevo Testamento del Comité del Fondo del Hospital? Me han pedido preparar una breve nota sobre las intenciones de caridad de la señora Fielding, y quisiera asegurarme de que la redacción sea precisa. Al final, se convertirá en un registro público. Alma accedió con un leve gesto, y pronto el documento estuvo sobre la mesa de la cocina. Marple lo examinó con la calma metódica que la caracterizaba en sus investigaciones. Y pronto, con satisfacción íntima, halló lo que buscaba, señales claras de que aquel testamento no había sido sometido al mismo proceso riguroso de validación que los documentos auténticos. Sus ojos se posaron en la cláusula de certificación. La redacción era impecable, casi de manual. Sin embargo, Marple recordaba con precisión que el abogado Boyce, tradicionalista acérrimo, solía emplear un lenguaje arcaico, con giros legales prácticamente en desuso. Y aquí, en cambio, todo era pulcro, moderno, demasiado perfecto. Guardando con cuidado el testamento en su sobre,
La señorita Marple se recostó pensativa. La evidencia se acumulaba. El documento de Gerald no era solo sospechoso, era claramente fraudulento. La marca de agua revelaba que había sido creado años después de su supuesta fecha. El olor químico sugería un proceso de duplicación rudimentario. Y el lenguaje jurídico confirmaba la mano de alguien que no era Boyce. Sin embargo, una pregunta persistía. Si el testamento fue falsificado, ¿cómo obtuvieron una firma auténtica de la señora Fielding? ¿Y por qué recurrir a técnicas tan torpes cuando existían métodos más sofisticados? La primera respuesta llegó como un destello de lucidez. Gerald había mencionado que su tía solía firmar numerosas cartas de caridad y agradecimientos. Bastaba con colocar una hoja en blanco junto a una de esas solicitudes para obtener su rúbrica auténtica. La segunda pregunta, en cambio, sugería otra verdad inquietante: los falsificadores eran aficionados. Personas familiarizadas con el equipo de oficina, pero no con técnicas de falsificación profesional. Los duplicadores de espíritu eran comunes en pequeñas empresas y organizaciones, pero dejaban rastros reveladores que un falsificador calificado habría evitado. La señorita Marple se levantó de su silla y se trasladó a la ventana, contemplando su jardín, donde las flores de primavera comenzaban a mostrar sus primeras y tímidas flores. El patrón se estaba volviendo más claro, pero todavía faltaban piezas del rompecabezas. Lo más importante era comprender el mecanismo exacto por el cual se había logrado la falsificación, e identificar a todos los participantes en el esquema. Una cosa era segura: la muerte del señor Boyce no fue un accidente. El anciano abogado debía de haber comenzado a sospechar la verdad sobre la nueva voluntad, y alguien había actuado rápidamente para silenciarlo antes de que pudiera expresar sus preocupaciones. Mientras se preparaba para devolver el documento a Rosemary, la señorita Marple reflexionó que la verdad, como el sol de primavera, inundaba ahora su cocina con una luz reveladora que tenía la capacidad de iluminar incluso los engaños más cuidadosamente ocultos. Las forjadoras habían sido inteligentes, pero no lo suficiente como para evitar el escrutinio detallado que unas circunstancias tan sospechosas inevitablemente atraerían. La tarde aún era joven, y quedaba mucho por hacer antes de que se pudiera revelar la verdad completa. Sin embargo, la señorita Marple se sintió segura de que los hechos esenciales estaban ya a su alcance, y que la justicia, tanto para la señora Fielding como para el señor Boyce, estaba finalmente al horizonte. La idea de vigilar Rosemary había llegado a la señorita Marple durante las horas tranquilas de la noche. Los descubrimientos del día se habían asentado en su mente con la persistencia de semillas que esperan las condiciones adecuadas para brotar. Había compartido sus preocupaciones con el sargento Lake, un joven sensato que había aprendido a confiar en la intuición de la señorita Marple después de varias ocasiones en que sus observaciones resultaron sorprendentemente certeras. Lake aceptó posicionarse discretamente entre los arbustos detrás de Rosemary, mientras ella mantenía su vigilia desde el carril, oculta bajo la sombra del viejo roble frente a la villa. La noche era clara y suave. Una luna en 3/4 proporcionaba suficiente luz para distinguir formas y movimientos, sin ser tan brillante como para eliminar las sombras que ofrecían ocultación. La señorita Marple se había preparado con un chal cálido, un termo de té y la paciencia serena que tantas veces le había servido en observaciones nocturnas. El pueblo se sumió en su calma habitual poco después de las 10, con solo algún automovilista tardío o el lejano ladrido de un perro interrumpiendo la paz. Rosemary no mostraba luces, salvo por el tenue resplandor de una ventana en la planta baja, donde la señorita Rip presumiblemente velaba los recuerdos de su difunta empleadora. Poco antes de la medianoche, la paciencia de la señorita Marple fue recompensada. Una figura ligera emergió desde la calle principal, moviéndose con el sigilo de alguien que deseaba evitar ser visto. Incluso bajo la incierta luz de la luna, había algo familiar en su porte, una rigidez particular que ella reconoció de inmediato. La figura se detuvo ante la puerta de Rosemary, miró a ambos lados con nerviosismo y se dirigió a la entrada lateral hacia el huerto. La señorita Marple se irguió en silencio, y con un gesto avisó al sargento Lake. Él avanzó desde las sombras con la calma eficiente de un profesional. Observaron cómo el intruso sacaba una llave y entraba con sorprendente facilidad. Unos segundos después, una tenue luz apareció en la ventana de la sala de la mañana, no el brillo constante de una lámpara, sino el vaivén inseguro de una linterna. ¿Nos acercamos?, susurró Lake. Marple asintió con gravedad. Avanzaron hacia la casa con pasos calculados. La puerta lateral estaba apenas entornada. Dentro, los sonidos eran claros, papeles moviéndose, muebles arrastrándose suavemente. Ahora, indicó Lake en voz baja. Entraron con rapidez. La escena los detuvo,
La señorita Mortrent giró con un grito ahogado, su rostro pálido iluminado por la linterna. Entre sus manos temblorosas sostenía un paquete delgado envuelto en papel marrón. Sobre él, inconfundibles, aparecían documentos con la letra de la señora Fielding. En la mesa se encontraban objetos reveladores, un pequeño tornillo de banco con broca fina, cintas verdes manipuladas con torpeza, sellos de oblea idénticos a los que Marple había visto en el escritorio de la señora Fielding. Todo, pruebas de un trabajo de falsificación aficionado. No podía soportarlo. Sollozó la señorita Trent, abrazando el paquete contra su pecho como si fuera un escudo. La forma en que estaba atado, tan descuidadamente, tan poco profesional. El señor Boyce se habría horrorizado al ver documentos legales presentados así. Marple, con voz suave pero firme, se inclinó hacia ella. Viniste a restaurar el orden, ¿no es así? Por decoro. La mujer asintió entre lágrimas. El señor Gerald me lo pidió, dijo que era importante que todo pareciera correcto. No pude rechazarlo. Había sido tan amable conmigo. El sargento Lake dio un paso al frente con la solemnidad de un oficial en su deber. Señorita Trent, debo advertirle, todo lo que diga podrá ser usado como prueba. ¿Desea contarnos su participación? Las compuertas se abrieron entonces. La señorita Trent confesó entre sollozos la manipulación de Gerald, sus promesas de matrimonio, y como poco a poco la convenció de usar sus habilidades de oficina en beneficio de un plan que solo ahora comprendía en toda su magnitud. Marple y Lake intercambiaron una mirada significativa. El rompecabezas se aclaraba, pero aún había piezas por descubrir. ¿Y los testigos? Ella provocó suavemente. Gerald sugirió a las hermanas de Will. Dijo que era inteligente. 2 testamentos presenciaron una voluntad. Copié la firma de Beatrice de un recibo que la señora Fielding me había mostrado meses antes. La otra firma, se detuvo, su rostro sonrojándose de vergüenza. Usaste el duplicador de espíritu en la oficina, dijo la señorita Marple con certeza. La señorita Trent asintió con la cabeza, miserablemente. Tenía una muestra de escritura a mano de algunos trabajos de reparación que Ada había hecho. El duplicador hizo posible transferir la firma al testamento. Pensé que estaba siendo tan inteligente, pero ahora veo lo mal que estaba todo. A medida que se desarrollaba la confesión completa, la señorita Marple se encontró sintiendo una mezcla de lástima y satisfacción. Lástima por la mujer solitaria que había sido manipulada por un encantador sinvergüenza, y satisfacción de que la verdad finalmente emergiera de la red de engaño que había rodeado la muerte de la señora Fielding. Pero quedaba una pregunta crucial: ¿qué le había pasado exactamente al señor Boyce? ¿Y cuánto sabía la señorita Trent sobre las circunstancias de su muerte? La respuesta, sospechaba la señorita Marple, requeriría una investigación más profunda, y tal vez una conversación más detallada con alguien que aún no había revelado el alcance completo de su participación en este asunto cada vez más complejo. A la mañana siguiente, la señorita Marple se encontraba una vez más en las oficinas de Boyce and Associates, esta vez en compañía del inspector Slack, quien finalmente había sido persuadido de que las actividades de medianoche de la señorita Trent justificaban un examen más completo de la escena donde el señor Boyce había encontrado su desafortunado final. La actitud del inspector revelaba a un hombre que comenzaba a sospechar que sus conclusiones iniciales habían sido, quizá demasiado apresuradas. En ese momento, anunció Slack, al ingresar al edificio, echémosle otro vistazo a esta sala de actos. La confesión de la señorita Trent sobre la falsificación de la voluntad pone un nuevo matiz en las cosas, lo admitirá. La señorita Marple lo siguió hasta la estrecha cámara donde el señor Boyce había pasado sus últimos momentos, su atención de inmediato atraída por detalles que antes parecían insignificantes. La luz de la mañana atravesaba la ventana alta, iluminando esquinas y grietas que antes habían quedado en sombra. Me pregunto, dijo delicadamente, si podríamos examinar la chimenea. La pequeña rejilla, en la esquina de la sala de escrituras, parecía haber sido utilizada recientemente, a pesar del suave clima de abril que difícilmente requería calefacción adicional. El inspector Slack se agachó y examinó las cenizas con el cuidado de alguien decidido a no pasar por alto nada esta vez. Interesante, murmuró, hurgando entre los restos grises con un atizador. Parece que alguien ha estado quemando papeles. La señorita Marple se inclinó a su lado. Su ojo experimentado distinguió señales de destrucción apresurada, no de simple eliminación rutinaria. Entre las cenizas había motas negras, restos de papel carbón. Y, en una esquina, un trozo de cinta de máquina de escribir parcialmente quemado, que de alguna forma había escapado a la incineración completa.
El papel carbón y la cinta de máquina de escribir, observó ella con calma. Cosas curiosas de quemar en una oficina legal, donde tales materiales normalmente se eliminan por otros medios. El inspector Slack extrajo cuidadosamente la cinta, aún legible en parte. Alguien intentaba ocultar evidencia de escritura mecánica, dijo con satisfacción, como quien por fin siente que su instinto de detective se confirma. La pregunta es, ¿qué estaban escribiendo y por qué necesitaban destruirlo? La señorita Marple dirigió entonces su atención al escritorio del señor Boyce, en el centro de la oficina. La superficie de cuero mostraba la habitual acumulación de papeles legales, pero algo en la blotter llamó su atención. Se inclinó con la precisión de quien sabe leer significado en los más pequeños detalles. Como en muchos de su tipo, la blotter había absorbido tinta e impresiones a lo largo de los años, creando un palimpsesto de décadas de trabajo legal. Pero entre esas huellas desvaídas, algo destacó, impresiones recientes, claras, casi intactas. Inspector, llamó suavemente. Creo que debería ver esto. Ambos se inclinaron sobre la superficie. Las palabras, aunque invertidas, eran perfectamente legibles. De la señora H. Fielding, leyó Slack en voz baja. Y debajo, legados a Gerald Fielding, punto. La señorita Marple asintió con satisfacción. Parece que alguien usó este escritorio para preparar un borrador del testamento forjado. La presión de la mecanografía lo ha dejado impreso en la blotter. Una prueba clara de que el engaño se gestó aquí. Las implicaciones eran significativas, o el anciano abogado había estado involucrado, o alguien con acceso a su oficina había usado sus instalaciones para el fraude. El inspector Slack, cada vez más sombrío, se desplazó al escritorio de la señorita Trent. Allí, en el cajón inferior, escondida bajo papelería común, encontró una hoja cubierta de firmas repetidas. Bueno, dijo, levantando el papel. ¿Qué tenemos aquí? La señorita Marple examinó la hoja, filas y filas del nombre Honoria Fielding, cada vez más pulidas, desde la torpe imitación inicial hasta una copia casi perfecta. Estaba practicando, observó. Aunque sospecho que no era solo para la voluntad. Había otro propósito. La expresión del inspector Slack se endureció. La señorita Trent ha estado ocupada, ¿no? Forjando firmas, destruyendo pruebas, y quién sabe qué más. Mientras continuaban su inspección, la señorita Marple reconstruía mentalmente los pasos que habían llevado a la tragedia. El viejo abogado debió de notar algún detalle inusual en la nueva voluntad, quizá el sello mal aplicado, quizá el extraño fraseo legal. Su sospecha había sido su condena. Creo, dijo pensativamente la señorita Marple, que el señor Boyce descubrió algo en el documento que no cuadraba. Tal vez vio como el sello de la oblea se había aplicado sobre un pliegue débil, algo que jamás ocurriría en la práctica legal correcta. Y cuando decidió indagar, el inspector Slack completó la idea con voz grave. Selló también su destino. La señorita Marple asintió lentamente. La verdad, inspector, como la tinta en una blotter, siempre deja huellas, aunque intentemos borrarla. La creación. Investigación. Lo peor, y estaba decidido a enfrentarlo con cualquier dignidad que le quedara. A través de un complejo enredo de engaños, una historia para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar con atención. El misterio comenzó con 2 testamentos, cada uno afirmando representar los deseos finales de la señora Fielding. Pero, como hemos descubierto, solo uno de estos documentos era genuino, y el otro, el producto de un ingenio considerable y un descuido igualmente considerable. Gerald cambió incómodo en su silla, pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral, mientras la señorita Marple continuaba su exposición. Comencemos con la cinta, dijo, recogiendo una longitud de cinta legal verde del escritorio. El Nuevo Testamento estaba vinculado con lo que parecía ser una cinta legal adecuada, pero la forma de atar revelaba algo significativo para cualquiera familiarizado con tales cosas. El lazo estaba empatado con la mano izquierda, con las colas invertidas del estilo legal tradicional. Esto puede parecer un detalle trivial, explicó con suavidad, aunque con firmeza, pero se vuelve importante cuando consideramos quién de nuestra compañía es zurdo. Su mirada se dirigió directamente a la señorita Reeve, cuyas manos encallecidas daban testimonio de años de trabajo de costura. La señorita Reeve es zurda, continuó, como cualquiera que la haya visto escribir o bordar puede observar fácilmente. Sin embargo, la señorita Trent, quien ha confesado la preparación del testamento forjado, es diestra. Alguien más retiró esa cinta después de que el documento fue completado.
El inspector Slack tomó nota en su libreta, aunque su expresión sugería que no estaba del todo seguro de dónde conducía aquella línea de razonamiento. Las colas de la cinta también son significativas, prosiguió la señorita Marple, con tono paciente. Fueron cortadas con tijeras, en lugar de mostrar los extremos inclinados de fábrica típicos de la cinta legal. Encontré una pequeña pieza de esa misma cinta en la papelera de la señora Fielding, evidencia de que alguien había cortado una longitud corta para usar en la falsificación. Pero lo había hecho con torpeza. Se dirigió entonces hacia la escalera que había sido traída desde la oficina del señor Boyce con fines de demostración. La muerte del señor Boyce fue presentada como un accidente, declaró. Pero la evidencia cuenta una historia diferente. El peldaño de la escalera estaba manchado con cera de abejas. No cera de muebles, sino el tipo específico utilizado por costureras para evitar que el hilo se enrede. Los ojos de la señorita Reeve se abrieron levemente, y su rostro palideció, aunque continuó con su labor de aguja con precisión casi mecánica. Más revelador aún, prosiguió la señorita Marple, bajando la voz, fue el hilo de lino atrapado en la astilla de la escalera. No se trataba de un hilo ordinario, sino de lino pesado usado en reparaciones y bordados. Exactamente el tipo que la señorita Reeve emplea en su trabajo. Luego dirigió su atención al asunto de los testigos, adoptando un tono claro y didáctico, como quien expone pacientemente un problema complejo a estudiantes atentos. El testamento enumeraba a testigo A y testigo B, lo cual parecía perfectamente plausible, hasta que descubrimos que Ada Wills estaba en la enfermería con neumonía el día en que supuestamente firmó como testigo. El doctor Aydock asintió gravemente. Puedo confirmarlo, dijo con solemnidad. Ada Wills estaba bajo mi cuidado en ese periodo. Estaba demasiado enferma para abandonar la enfermería. La solución, explicó la señorita Marple, inclinando ligeramente la cabeza, estaba en el proceso de duplicación de espíritu. Alguien había copiado la firma de Ada desde un documento anterior, probablemente el recibo que Beatrice mencionó haber firmado meses antes. Su dedo índice señaló el documento abierto en el escritorio. El olor a anilina en la segunda página, pero no en la primera, indica que solo parte del testamento fue sometido al proceso de duplicación. El periódico mismo contaba otra historia. La marca de agua muestra 1947, señaló, pero el testamento fue fechado en 1941. El papel es equivocado para la práctica del señor Boyce. Él siempre utilizaba papel del condado de Latters, y esta hoja provino de City Legal, la firma londinense de Gerald. La compostura cuidadosamente mantenida de Gerald comenzó a resquebrajarse, mientras el peso de la evidencia se acumulaba en su contra. La cláusula de certificación, prosiguió Marple, con calma cortante, fue otra pista. Estaba demasiado perfectamente redactada para el señor Boyce, que siempre empleaba un lenguaje ligeramente arcaico en sus documentos. En cambio, usaba fórmulas modernas, propias de firmas londinenses. Hizo una pausa, dejando que cada revelación calara en los presentes, antes de entregar la pieza final del rompecabezas. Pero la evidencia más reveladora, dijo en voz baja, fue el sello de oblea. El señor Boyce siempre doblaba sus documentos antes de sellarlos, era un hábito invariable en su práctica. Sin embargo, este mostraba un pliegue débil debajo del sello, lo que indica que había sido doblado después de sellarse. Alguien no familiarizado con los métodos del señor Boyce cometió un error crucial. El inspector Slack levantó la vista de sus notas, con expresión de súbita comprensión. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo exactamente la falsificación? La señorita Marple lo miró con una leve sonrisa de maestra satisfecha. Gerald obtuvo una firma genuina de su tía, explicó, probablemente para una apelación de caridad, como mencionó la señorita Trent. Ella luego redactó el testamento fraudulento en esa hoja ya firmada, utilizando el equipo del señor Boyce para otorgarle autenticidad. Copió las firmas de los testigos con el duplicador de espíritu, y Gerald se aseguró de que el documento fuera debidamente atado con cinta y sellado. La respiración en la sala parecía haberse detenido. Pero algo salió mal, continuó Marple. El señor Boyce comenzó a sospechar al examinar el testamento. Quizás notó el plegado indebido, o la extraña redacción legal. Cuando visitó Rosemere para hacer más consultas, la señorita Reeve comprendió que todo el esquema estaba a punto de desmoronarse. Todos los ojos se volvieron hacia la señorita Reeve. Ella, finalmente, había detenido su labor de aguja. Sus manos descansaban entrelazadas en el regazo, y su rostro era ya una máscara de derrota resignada. No podía permitir que el señor Boyce expusiera la falsificación, concluyó la señorita Marple, suavemente,
porque su propia complicidad al abrir la correspondencia de la señora Fielding y facilitar el acceso de Gerald al hogar, habría quedado revelada. Un silencio denso llenó la sala, mientras el alcance completo de la conspiración finalmente se hacía claro para todos los presentes. Con un hilo de voz, cargado de remordimiento. Fielding fue tan bueno conmigo. Me dio un hogar, un propósito, cuando no tenía nada. Cuando me di cuenta de lo que Gerald estaba planeando, debería haberlo detenido. De repente, Gerald Fielding se levantó de su silla con la violencia repentina de un hombre cuyo mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Con furia contenida, pero la voz vacilante. «Esto es absurdo», declaró, aunque sin convicción. «No pueden creer seriamente que Alma, una mujer tan gentil, que no haría daño ni a una mosca, pudiera haber asesinado al pobre señor Boyce». El inspector Slack dio un paso adelante con la autoridad inquebrantable de su cargo. «Señor Fielding», dijo con firmeza. «Será mejor que se siente. La señorita Marple aún no ha terminado». La anciana lo observó con la calma de quien mira a un niño travieso finalmente atrapado en falta grave. Con voz serena, pero cargada de compasión firme. «Gerald, tú urdiste todo el esquema. Sabías que las inclinaciones caritativas de tu tía la harían cambiar su voluntad a tu favor. Y Alma, creyendo en tus promesas de matrimonio, puso sus habilidades profesionales al servicio de la falsificación». Un murmullo recorrió la sala. Los rostros permanecían graves, determinados. Con engañosa seguridad, le presentaron a la señora Fielding el documento, como si fuera legítimo. Ella, confiando en su sobrino y en su compañera, lo aceptó sin dudar. La voz de Marple se tornó grave, solemne. Pero la muerte... la muerte. El señor Boyce comenzó a sospechar. Quizás fue el sello de oblea con el pliegue extraño, o la redacción demasiado moderna que no correspondía a su estilo habitual. Cualquiera que fuera la chispa, comprendió que algo no estaba bien. La confesión brotó en oraciones rotas, entrecortadas por sollozos y lágrimas, con la angustia de quien reconoce al fin el peso insoportable de sus actos. Con un grito ahogado. «Nunca quise matarlo», sollozó la señorita Reed. «Cuando escuché el accidente, cuando lo vi allí, tendido, supe que lo que había hecho era imperdonable». El inspector Slack cerró su libreta con gesto solemne. «Los registros del hospital confirman que Ada Wills no pudo haber sido testigo en la fecha indicada». «Alma Reed», dijo con voz firme, «quedas arrestada por el homicidio del señor Boyce. Es lo menos que puedo hacer, por el pobre señor Boyce, y por la señora Fielding». 2 horas más tarde, mientras los vehículos policiales partían y el drama llegaba finalmente a su fin, la tensión se disipaba lentamente. Lady Bantry se dejó caer en su sillón con un largo suspiro. Con ironía melancólica. 2 testamentos, en efecto, murmuró, repitiendo las palabras que habían iniciado todo este asunto. Miss Marple dobló con precisión una cinta verde, sus movimientos deliberados y pensativos. 2 testamentos, repitió, suavemente. Y ninguno de ellos, el verdadero testimonio de la viuda. Más tarde, instalada en su silla favorita, con sus agujas de tejer en mano, mientras la luz de la tarde se desvanecía, la señorita Marple se permitió una sonrisa tranquila. Había en ella la satisfacción serena de quien contempla la verdad triunfando sobre el engaño, y el conocimiento profundo de que incluso los crímenes más cuidadosamente planeados, dejan rastros para quienes tienen la paciencia de buscarlos.